Vamos a empezar ya a dar paso a las distintas mesas que hemos preparado para la mañana de hoy, en las que vamos a abordar los aspectos claves que están relacionados con la menopausia. Pero sí que queríamos contaros que, sobre todo a las personas que nos estáis siguiendo desde casa, podéis irnos dejando a lo largo de toda la mañana vuestras preguntas en nuestro canal de YouTube. Ahí en la parte de comentarios nos las podéis ir dejando y luego al final de cada uno de los dos bloques en los que hemos dividido este encuentro se las haremos llegar a las y los ponentes. Así que ahí tenéis también ese canal de comunicación con nosotros y con nosotras. También quiero recordaros que este evento sigue el Código de Farmaindustria, así que, como sabéis, no se pueden mencionar nombres comerciales ni empresas farmacéuticas. Ahora sí vamos a dar paso a la primera charla. La verdad es que es un honor para nosotras que nos acompañe aquí una de las ponentes de referencia en el ámbito de la menopausia. Vamos a hablar de la revolución de las hormonas y lo vamos a hacer con la doctora Silvia González Rodríguez, que es presidenta electa de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, AEM, y además es ginecóloga. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Diría que estoy encantada de veros, pero no os veo con la luz. Digo yo que estaréis por ahí. Sí, alguna mueve la mano, o sea que hay gente. Muchísimas gracias por responder a esta iniciativa. Hemos tenido que cambiar un poquito el Día Mundial de la Menopausia porque coincidía que estábamos en el Congreso Mundial de Menopausia, que ha sido en Melbourne, con lo cual venir a Madrid era un poquito difícil. Y bueno, pues gracias por vuestra comprensión a ese respecto. Gracias, por supuesto, al Foro Español de Pacientes por esta iniciativa, a la que enseguida, desde la Fundación Española para el Estudio de la Menopausia y desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia respondimos. Y aquí estáis en presencial, aquí estáis online y esperamos que realmente os compense veniros hoy es en España miércoles, ¿no? Yo es que acabo de llegar y la verdad es que todavía no estoy muy en qué lugar ni momento. Bueno, pues dedicar un miércoles por la mañana de vuestras agendas, tener que haber cuadrado seguro un montón de cosas para estar aquí es de agradecer. Bueno, a mí me ha correspondido la charla introductoria que me la han titulado La menopausia, la revolución de las hormonas, y me la han adjudicado por aquello de ser presidenta electa de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Voy a tener el honor de ser la primera presidenta mujer. Pero además yo llevo siendo jefa clínica de una unidad de menopausia desde hace casi 20 años, con lo cual pues algo de experiencia en el asunto voy teniendo. Y por esa experiencia que tengo en el asunto también me he permitido tunear un poquito el título para hacerlo un poquito más práctico y lo he denominado ¿qué me va a pasar al llegar la menopausia? Porque me parecía que esto podía daros un poquito más de consejos prácticos, vamos a decir, de pinceladas, que podáis realmente pues, aplicar en lo que os está pasando ahora como proceso. Y bueno, la realidad es que, ¿qué os va a pasar al llegar la menopausia? Pues al llegar la menopausia como tal, realmente lo único que os va a pasar es que tenéis la última regla, porque menopausia no es más que la última regla. Igual que menarquia le llamamos a la primera regla de la vida, menopausia no es más que la última regla de la vida, que sabemos que ha sido la última retrospectivamente cuando han transcurrido 12 meses sin regla. Pero fijaos, esto es importante, que ya divide toda la vida de la mujer en posmenopausia y en premenopausia. Entonces, cuando venís a las consultas y decís, doctora, que estoy premenopáusica, la respuesta que yo tengo es, ¿y tu hija de 15 años también? Porque todo lo que viene antes de la menopausia se llama premenopausia. Cuando venís a la consulta, quejándoos de síntomas, estáis en perimenopausia, que es ese inicio de los trastornos, que yo llamo el bingo de la regla. Lo llamo el bingo de la regla porque te viene el 7, el 9, el 20, el 15, ¿verdad que sí? Pues eso es la perimenopausia. Ahí están iniciándose los trastornos menstruales y eso sí que va en paralelo con esa revolución hormonal de la que me pedían que os hablara. Porque lo que es el proceso en sí, y fijaos que la fundación se llama para el estudio de la menopausia, la asociación se llama para el estudio de la menopausia, las unidades las llamamos unidades de menopausia, coloquialmente llamamos menopausia a algo que deberíamos llamar climaterio, que es esa fase que empieza con los trastornos y se prolonga ya más o menos por consenso, decimos que hasta los 65 años, donde ocurren todos los cambios endocrinos, metabólicos, físicos, psíquicos, emocionales, que muchas de vosotras estáis notando y que por eso estáis aquí. Y ahí es cuando se produce la revolución hormonal que me titulaba Mónica, que os dijera en mi charla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El ovario deja de funcionar, deja de producir hormonas,
principalmente estrógenos, pero también otras, y dentro de los estrógenos la más importante es el estradiol. Y veis que suben otras dos, ¿verdad? La FSH y la LH. Esas son las que mandan funcionar al ovario, que las pobrecitas intentan subir, a ver si consiguen hacerlo funcionar. Al principio lo consiguen, pero luego ya en absoluto. Con lo cual, típicamente tenemos niveles muy altos de esas dos hormonas, pero bajísimos de estrógenos, de progesterona y también un poquito de hormonas masculinas, aunque esas tienen un origen un poquito más múltiple. Y esto va a tener muchísima importancia, porque receptores para estrógenos tenemos en todo el organismo, donde se os ocurra, en el cerebro, en los huesos, en las articulaciones, en el corazón, en la piel, por todas partes. Con lo cual, si nos quedamos sin hormonas, podemos tener repercusión en todas partes. Pero es que además es que somos muchas. Fijaos, la pirámide poblacional de España es así, ya no tiene nada de pirámide, ¿verdad? Esto es más bien una copa poblacional. Si miramos que las mujeres climatéricas, estadísticamente seríamos las que estamos entre 40 y 65 años, pues en España en este momento somos casi 8 millones de mujeres en climaterio, que es muchísima gente. Así que aparte de la importancia biológica que tiene esto, tiene una importancia poblacional y numérica. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a los especialistas en menopausia esto nos lo pone difícil, porque la menopausia de cada mujer es personal intransferible, como la huella dactilar. Entonces, cada mujer va a tener su menopausia distinta a la de vuestra compañera que está sentada a vuestra derecha o a vuestra izquierda en este momento, distinta de la de tu madre, de la de tu hermana, completamente diferente. Con lo cual, a la pregunta que yo misma me planteaba de qué me va a pasar al llegar la menopausia, pues os tengo que responder un poquito como el gallego. Depende. No tengo una bola de cristal para saber exactamente cómo va a ser tu menopausia. Bueno, venga, pues me tuneo yo misma a mi propio título. En vez de qué me va a pasar, ¿qué me puede pasar al llegar la menopausia? Bueno, pues aquí tenemos varias opciones. Una es consultar la fuente de la eterna sabiduría, que es el ChatGPT. Entonces, no sé si habéis utilizado alguna de ChatGPT. Tú a ChatGPT le preguntas, por ejemplo, ¿qué me puede pasar con la menopausia? Y ChatGPT es muy amable y te responde, gracias por tu pregunta, me gusta que quieras avanzar en tus conocimientos. Y en este caso te dice que vas a tener sofocos, trastornos del sueño, cambios de estado de ánimo, sequedad vaginal, se queda un poco pensando, cambios de ciclo menstrual, pérdida de hueso, y que estos solamente son algunos de los maravillosos problemas que te pueden pasar y que ya si eso consultes con tu médico. Bueno, pues como yo soy médico y me han encargado la charla, os lo voy a desgranar un poquito, ¿verdad? El síntoma característico que todo el mundo conoce con la menopausia, que lo saben los musicales de Broadway, que lo saben los monólogos, son los sofocos. Y que lo sabéis todas vosotras, ¿verdad que sí? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues sobre los sofocos, y creo que os pasaron una pequeña encuesta antes de que hiciéramos estas charlas, hay unas cifras que tenemos que tener muy en cuenta. Primero, los tiene la inmensa mayoría de las mujeres. La inmensa mayoría. Pero hay un subgrupo de mujeres que entran en menopausia y no tienen sofocos. Y vienen a la consulta asustadísimas. Doctora, que estoy en menopausia y no tengo sofocos. Enhorabuena. Pero sois las raras de las amigas, ¿verdad? Las que no tenéis sofocos con la menopausia. Bueno, hay un porcentaje muy bajo de mujeres que realmente no los tiene. Al 80% le duran más de un año. Pero no es que al 80% le duren más de un año, es que hay mujeres que tienen sofocos de por vida, que más allá de los 70 años tienen todavía sofocos. Antes estábamos comentando entre los ponentes casos de pacientes que tenemos. Yo tengo una señora de 83 años que cada año cuando viene a revisarse yo le pregunto si quiere dejar ya el tratamiento hormonal y me dice, doctora, ya sabe que yo antes de dejar las hormonas dejo a mi marido. Le sigue durando el marido con los 83 años que tiene ella. Hay gente que tiene sofocos toda la vida. Se muere con sofocos si no los tratamos. Y además el tema es que un 25% de las mujeres tienen síntomas vasomotores, que llamamos nosotros en medicina, o sea, sofocos intensos. Porque cuando los sofocos son leves, pues hay mucha gente que los lleva bien. Pero cuando los sofocos son intensos, son un síntoma generalmente muy desagradable. Yo digo lo de generalmente porque siempre que una paciente entra en menopausia, yo le pregunto, ¿no tiene sofocos, sudor y sequedad vaginal? Y una vez me ocurrió que a una paciente le pregunté, ¿y tiene sofocos? Y me dice, sí, y no me los irá usted a quitar. Yo me quedé así, no, claro, obviamente yo no te trato si tú no quieres. Y la señora me explica, mire, yo es que soy de Ávila, llevo toda la vida pasando mucho frío, y ahora que por fin estoy entrando en calor, estoy encantada. Entonces, definitivamente hay gente para todo en la vida, yo creo que la mayor parte pensáis que es un síntoma desagradable, pero verdaderamente puede incluso no serlo. Lo que sí está claro es que aquí hay que poner el primer toque de atención.
porque deteriora mucho la calidad de vida de las mujeres y porque además ahora sabemos que también los sofocos se pueden correlacionar con otra serie de problemas de salud. Es decir, que el sofoco no solo es banal, que puede ser que esas mujeres tengan más riesgo de enfermedad cardiovascular y de osteoporosis también, las más sofocadas. No voy a entrar en eso, pero que lo sepáis. Para la segunda cuestión, siempre hablamos de la calidad de vida con el climaterio, con la menopausia, pero también la cantidad de vida se nos resiente. Cuando miramos los problemas de salud que pueden aparecer, si vamos a los más tardíos, ahí sí empezamos a tener cosas que además son graves. La osteoporosis, el riesgo cardiovascular y el riesgo de demencia de todo tipo, pero también de demencia de tipo Alzheimer. Entonces, estamos hablando de calidad de vida, pero estamos hablando de cantidad de vida. Es decir, las dos cosas nos tienen que importar. Y fijaos, esto es el gráfico de las causas de muerte del Instituto Nacional de Estadística, el español. Si miráis, a todo el mundo, a todas, seguro, os da mucho miedo el cáncer de mama, que sí. Cualquier paciente que viene a la consulta viene con mucho miedo al cáncer de mama, ¿verdad que sí? Sí, vale, es que como no os veo, si no os oigo tampoco ya, creo que os habéis ido por ahí a dar una vuelta por el retiro. Fijaos, la línea verde oliva es la que es la mortalidad por cáncer de mama. Es decir, el cáncer de mama es muy frecuente, pero a Dios gracias ahora se nos muere muy poca gente de cáncer de mama. Estamos logrando supervivencias muy altas. ¿Y de qué se muere la gente? Bueno, como estos datos son de la época COVID, ahí se moría mucha gente de respiratorias, pero esa línea que sube es la cardiovascular. O sea, de las mujeres que estamos en esta sala, la inmensa mayoría nos vamos a morir de enfermedad cardiovascular. Y la cuestión no es que nos muramos de infarto, de ACV, etcétera, sino desde cuándo. Y fijaos que la línea de corte entre la mortalidad por cáncer de mama y la mortalidad por riesgo cardiovascular está más o menos alrededor de la edad de la menopausia. Es decir, a partir de la menopausia ya nos empezamos a morir más de enfermedades cardiovasculares que de ninguna otra cosa. Todas conocéis varones que con 40 años han tenido un infarto, ¿a que sí? Mujeres es muy raro. Pues cuando perdemos los estrógenos empezamos a igualar el riesgo con el del varón. Con lo cual, de nuevo, aquí un toque de atención porque esto se puede prevenir. Y esto es muy importante prevenirlo y van a hablar un poquito de esto a continuación. Otro tema que van a hablar también es de osteoporosis. Fijaos, yo pongo esta diapositiva desde hace un montón de años y todavía no la he cambiado porque me parece que es muy impactante. Cada 30 segundos hay una fractura osteoporótica en Europa. Eso es una barbaridad absoluta. Cada minuto, 2 fracturas. 3 millones de pacientes con osteoporosis en España, de las cuales 2 millones y pico son mujeres. 250.000 fracturas, 1 de cada 4 mujeres más o menos va a tener osteoporosis a partir de la menopausia y 1 de cada 2 se nos va a fracturar. Pero es que además esta osteoporosis, eso que llamamos osteoporosis, poros en el hueso, salen agujeros en el hueso, la gente dice se descalcifica. No solo se pierde el calcio, se pierde materia en general. Se llama osteoporosis, pero se apellida posmenopáusica, con lo cual algo tendrá que ver con la menopausia, ¿verdad que sí? Bueno, pues otro toque de atención que ahora a continuación también mis compañeros os van a resolver. Y otra cuestión, yo lo digo mucho cuando hablo en las charlas, hay hasta 100 síntomas físicos, psíquicos y emocionales que pueden aparecer o se pueden exacerbar con la menopausia. Porque hablamos mucho del sofoco, pero hay 200.000 síntomas que seguro que si os preguntara por la sala me vais sacando. Dolores de cabeza, vértigos, hormigueos de extremidades, sudores nocturnos, sequedad vaginal, trastornos del estado de ánimo, con lo cual hay muchísimos síntomas que pueden aparecer y deteriorar la calidad de vida. Con lo cual, venga, me vuelvo a preguntar, ¿qué me va a pasar? No. ¿Qué es habitual que pase al llegar la menopausia? Bueno, pues ni siquiera esta pregunta me la puedo contestar, porque cómo vive cada mujer su menopausia depende de factores biológicos, psicoemocionales, familiares, personales y culturales también. Dependiendo de en qué cultura te encuentres, la menopausia se ve de una manera o se ve de otra. De hecho, en esta misma cultura nuestra, como os decía, yo llevo 20 años de jefa clínica de una unidad de menopausia, no tiene nada que ver cómo se veía hace 20 años a cómo se está viendo ahora la menopausia como una verdadera revolución. Que sale la gente por internet con un sofoco, como quien sale del armario, soy menopáusica, ¿verdad? Las famosas, las actrices, es decir, no tiene nada que ver cómo se veía antes, que menopáusica era un insulto, ahora que realmente es un momento bueno, pues en el que históricamente nos está tocando vivir una toma de conciencia por parte de las mujeres y de ocupar su lugar, que es muy distinta. En algunas culturas, por ejemplo, africanas, las mujeres cuando entran en menopausia son consideradas las sabias de la tribu, se han liberado de la menstruación y entonces son las mujeres de referencia para todos los demás. Es decir, depende muchísimo de en qué contexto tú te encuentres, porque esto va a ser
biopsicosocial. Entonces, cómo vives la menopausia te va a repercutir a nivel biopsicosocial y cómo estés a nivel biopsicosocial te va a repercutir en cómo vives la menopausia. Así que me tuneo la pregunta por última vez y digo, ¿qué es habitual cuando llega la menopausia en una mujer española? Y aquí ya por fin sí os puedo responder. Porque tenemos datos. Desde la EM hemos hecho alguna encuesta a nivel poblacional para preguntar qué es lo que os pasa con más frecuencia, cuáles son los síntomas que aparecen en la menopausia en nuestras mujeres con mayor habitualidad. Y fijaos, lo más frecuente en las mujeres más jóvenes, junto con el sofoco, es el insomnio. Y muchas de vosotras, si os pudiera ver y os pudiera preguntar, me diríais que sí, porque va a hablar ahora de esto la doctora Lilue, pero el insomnio es muy incapacitante. Realmente, si no descansas, ya es como un damero de dominó en el cual empiezan a caer todas las piezas y estás más cansada, estás más irritable, no quieres tener relaciones sexuales, tienes niebla mental, etcétera, etcétera. Y a las que son un poquito más mayores, su problema fundamental es la atrofia vulvovaginal, es la sequedad vaginal. Seguro que de síndrome genitourinario vaya a hablar ahora la doctora Jurado, así que no le quiero pisar. Ya no hablamos de atrofia vaginal, eso se queda súper reducido. Ahora hablamos de síndrome génito-urinario de la menopausia. Génito porque es la vagina y es la vulva, y muchas notaréis que los síntomas en la vulva son peores que en la vagina muchas veces. Y urinario porque además puedes tener infecciones de orina, puedes tener incontinencia y todo eso te daña la calidad de vida relacionada con la salud. Y si te daña la calidad de vida relacionada con la salud, y no me quiero meter mucho en el tema de Ana Rosa, si por ejemplo cada vez que yo tengo relaciones sexuales tengo una infección de orina o tengo escapes de orina durante las relaciones o me duelen, ¿cómo eso no me va a dar disfunciones sexuales? Me va a limitar mi actividad sexual y me va a empeorar todo mi funcionamiento de la zona genitourinaria y voy a entrar en una espiral descendente. No me quiero meter ahí porque, como digo, va a ser objeto de otra charla y tampoco me voy a meter aquí mucho por lo que decía, que también va a hablar de esto ahora la doctora Lilue. Los síntomas psicoemocionales son muy importantes. Dentro de ellos el insomnio, pero hay insomnio de muchas características. Está el insomnio de me despierto por el sofoco, esto típico de tengo muchísimo calor, me destapo, ahora me quedo helada, me vuelvo a tapar, ¿verdad? Tengo a mi pareja loco de que lo tapo, lo destapo, ya no sabe qué hacer el pobre hombre. Yo muchas veces a la consulta les mando venir a ellos también, para que entiendan un poquito la situación. Pero además la calidad del sueño se deteriora, porque la melatonina, la neurohormona que produce el sueño, también se reduce con los años y se altera con los estrógenos. Pero es que en el cerebro hay receptores de estrógenos y de andrógenos, de hormona femenina y de hormona masculina. Con lo cual, si me bajan esas hormonas, yo voy a poder tener síntomas de todo tipo. Voy a estar más irritable, voy a tener tendencia al ánimo bajo, no a una depresión clínica, que esa va por otra vía, esa es distinta. Voy a tener cambios de humor raros, que en medicina lo llamamos la habilidad emocional, y voy a tener esto que está ahora tan de moda, que es la niebla mental. No sé si habéis oído hablar de la niebla mental. Sí, ¿verdad? Ahora está súper de moda lo de la brain fog o mental fog. No me concentro, no me acuerdo cómo se llama mi mejor amiga y se enfada, claro, lógicamente, no sé dónde he puesto las llaves, menos mal que he mirado el móvil porque creí que era las 12 y era las 2. Todo esto ahora sabemos que tiene mucha dependencia estrogénica también, y sabemos que esto depende de muchísimos factores también, porque no solo somos hormonas. Por ejemplo, antes en todo lo psicoemocional se hablaba mucho del nido vacío. ¿Habéis oído hablar del síndrome del nido vacío? Se decía que las mujeres, cuando entran en la menopausia, coincide con que tienes a los hijos que justo se van de casa, que con tu pareja tienes una relación muy oxidada desde hace 20 años, sigues ahí con el mismo en casa también. Ahora, más que el nido vacío, creo que es el nido muy lleno, porque mis pacientes de 50 y tantos están a cargo de sus padres mayores, tienen a sus hijos que no se van de casa ni con agua caliente, y está toda la casa llena de personas a las que cuidar, cuando realmente te tienes que estar cuidando también a ti, porque tienes tu proceso. Entonces, de esto podríamos hablar mucho, pero no me quiero enrollar. Lo que sí quiero es hacer incidencia en que de estos 8 millones de mujeres presuntamente en climaterio, dicen los estudios que hacemos que 1 de cada 4 va a ver alterada su calidad de vida. Y aquí no sé si sois de ciencias o de letras, pero da igual, porque yo creo que la cuenta es muy fácil, y salen casi 2 millones de mujeres con alteración de su calidad de vida por culpa del climaterio, por causa del climaterio. Con lo cual algo tenemos que hacer. Y la verdad es que yo hacía una publicación hace unos añitos que decía que del total de la población climatérica, mujeres sintomáticas no son todas, consultan menos, pero tratadas son muchísimas menos. Y eso es algo que no ha cambiado mucho en los últimos años, porque aunque tenemos un montón de tratamientos, todavía mucha gente no hace nada de nada.
Desde luego hay que cambiar de estilos de vida, cada vez enfatizamos más en los abordajes más multidisciplinares, más 360 grados, donde la mujer toma responsabilidad de su propia salud y cambia de nutrición, cambia de patrones físicos, de actividad física, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que ver con tratamientos, pues tenemos varios grupos, los tratamientos hormonales, otros tratamientos dentro de los cuales yo he puesto los fitoterápicos y los psicofármacos porque también tienen efecto sobre los síntomas vasomotores, los sofocos, etcétera, no solo por su efecto sobre el estado de ánimo, y nuevas opciones que van saliendo. Tenemos recientemente comercializados nuevos grupos farmacológicos, pero con todo y eso, y os lo preguntábamos también en las preguntas previas a las charlas, cuando preguntamos a las mujeres españolas si están haciendo algo con respecto a su sintomatología climatérica, solamente un 15% de ellas nos dice que sí. Y esto no son las que están en tratamiento hormonal, estas son las que están haciendo algo. Tomas de calcio, vitamina D, pones una crema hidratante. 85% no estáis haciendo, no sé de vosotras, digo de las españolas, nada, de nada, de nada. Y esto en un país desarrollado, como se supone que es España, creo que es una cifra lamentable. O sea, creo que realmente es algo que debe cambiar. Y debe cambiar, primero, por vuestra parte, que vosotras mismas consultéis vuestros síntomas, que vosotras mismas valoréis vuestra calidad de vida. ¿Y cómo podéis valorar vuestra calidad de vida? Pues mediante escalas de calidad de vida. Tenemos escalas en España validadas, no una encuesta que se inventó un señor y ya está, no, establecidas científicamente, que como que miden lo que quieren medir, que sirven para valorar la calidad de vida que tenéis. Y si os metéis en la página web de la EM, o tenéis, me parece, los QRs para descargaros la aplicación del móvil, porque también hay una aplicación del móvil, pues podéis rellenar esas escalas y veis que son muy sencillitas y que nos dan un resultado muy rápido. Tengo un vídeo aquí para haceroslo en tiempo real. Os metéis en la web de la EM, que es exactamente lo mismo que descargaros la aplicación, ponéis vuestra edad y veréis que hay 16 preguntas en las que vosotras valoráis vuestros síntomas, vosotras mismas, entre 0 y 5, para cada pregunta. Veréis que hay 14 preguntas que son generales y 2 más que respondes si tienes pareja en este momento. Si no, las dejas vacías y está bien. Y cuando acabas de contestar, que veis que es 1 minuto y medio, le das al cálculo del resultado y te va a salir una barrita de rojo, amarillo y verde. Daos cuenta que estas escalas son de deterioro de la calidad de vida. Es decir, cuanto más puntúas, peor estás. Te lo digo porque a veces vienen pacientes que dicen, he puntuado 98 y dices, buh, ¿vale? Entonces, a mayor puntuación, más alteración de tu calidad de vida. En esta paciente en concreto veis que la línea queda en la zona roja, tiene una alteración importante de su calidad de vida. Y además te dice en qué tienes esa alteración, porque esta escala mide 4 dominios que llamamos. Es decir, cómo está tu vida de pareja, tu sexualidad, tu vida psíquica y lo que hemos llamado el dominio menopausia y salud, que son los síntomas físicos. Entonces, sabes si estás mejor o peor y en qué dominio es en el que estás pudiendo mejorar, vamos a decir, ¿vale? Y una vez que tienes eso, también hacemos más cosas desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Cada X tiempo hacemos lo que llamamos menoguías, que son guías de práctica clínica para tratar la menopausia. Son para profesionales sanitarios, pero la parte final es para pacientes. Hay unas hojitas de resumen que son como para vosotras. Con ese QR os las podríais descargar también de forma gratuita. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí ayudamos a los compañeros a que puedan evaluar si es una paciente menopáusica, cógelo, que le va a interesar, ponle en el altavoz. Es un momento absolutamente buenísimo para ella, entra en el momento. Entonces, aquí podemos saber cuándo puede ser tributaria de terapia hormonal o de tratamiento fitoterápico. Fijaos, no sé si lo veis desde ahí, pero os lo cuento yo. Según cuánto puntúas en la calidad de vida, yo sé cuánto deterioro tienes y te oriento más o menos a qué tipo de tratamiento sería el idóneo para ti a priori. Luego ya lo debatimos y lo valoramos. Pero si tienes muy alterada tu calidad de vida, seguramente sea mejor que vayas a terapia hormonal u otros tratamientos farmacológicos, mientras que si tienes un deterioro leve de tu calidad de vida, posiblemente vayas bien con productos naturales. Como mi charla era introductoria, yo me quiero quedar aquí. Solo quiero recordaros que durante la peri y la posmenopausia hay cambios físicos, hay cambios psíquicos, hay cambios endocrino-metabólicos, hay cambios hasta sociolaborales que te pueden alterar la calidad de vida y que tienes que consultar porque los queremos abordar. ¿Por qué? Pues porque, como dice mi página web, no estamos aquí solo para sumar años a tu vida, sino vida a tus años. Es decir, no solo que vivas más, sino que vivas mejor. Muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta la resolvemos. Muchas gracias, Silvia.
Como nuestro objetivo es trazar una hoja de ruta entre todas las personas expertas que vais a participar a lo largo de esta mañana, a modo de titular, ¿cuál sería desde tu perspectiva la prioridad en el abordaje de la menopausia? Bueno, ya te digo que yo me quedo en el paso preliminar, que es que ellas consulten, que ellas sepan que hay profesionales cualificados y que consulten. Y si no encontráis un profesional que os entienda, cambiad de profesional y vais a otro, de verdad. O sea, en este tiempo ahora mismo esto es así. Yo tengo pacientes que han pasado por 3, por 4 profesionales sanitarios que probablemente no son especialistas en este tema y no les han sabido resolver y no se han conformado y han cambiado hasta que han encontrado a alguien que les resuelve la cuestión. Pues que no os conforméis, que vayáis con vuestra sintomatología donde haga falta, pero que nos encontréis y que juntos podamos abordarla. Yo me quedo en el proceso preliminar. Muchísimas gracias, Silvia, por tu intervención. Desde luego que va a ser una mañana llena de aprendizajes para todas.